Pasamos al punto 10º. En este caso ya sería en el ámbito de las mociones, una presentada por el Grupo Ciudadanos con registro 16.705 sobre la mejora de la normativa relativa a juegos y adicciones. Señora Tola. Buenas tardes a todos. Por aclarar algunos conceptos y para aquellos que no, que no tienen la información, la ludopatía consiste en la alteración progresiva del comportamiento de forma que el individuo experimenta una necesidad incontrolable de jugar, por encima incluso de cualquier consecuencia negativa. Y se produce sobre todo en aquellos juegos en los que el periodo de tiempo que pasa entre la apuesta y el premio es muy corto. Si bien no parece tener relación directa con ninguna causa concreta, sí existen factores de riesgo entre los que encontramos el entorno familiar y social, la estructura del juego y la publicidad, que lanzada de forma constante refuerza la idea de que el juego puede ser un medio para resolver problemas económicos y otro tipo de situaciones derivadas de la escasez económica. Aunque durante un tiempo se calificó como un trastorno de control de impulsos por falta de recursos para resistirse a ellos, hoy está reconocido como una enfermedad mental por la Organización Mundial de la Salud. La regulación del juego en España no es la misma en todas las comunidades. Mientras unas están muy avanzadas, otras parecen haberse quedado descolgadas. La Dirección General de Ordenación del Juego, en un informe emitido en 2017, proporciona información interesante respecto a los perfiles psicosociales más afectados. Y entre los datos se señala en dicho informe uno de especial gravedad. El 36% se inició en el juego antes de los 18 años. Pero el juego es un negocio rentable que crece anualmente. Según la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos, de los 2.441 salones que existían en 2014, se ha pasado a 3.132 en 2017. En nuestra comunidad ha habido un aumento de 71 casas de juegos en ese mismo periodo de tiempo. Este aumento, unido a lo que ya hemos dicho, una dispar regulación autonómica y a que cada ayuntamiento tiene una normativa específica sobre ordenación urbanística, facilitan en cierta medida el inicio del juego en los ciudadanos. Por todo ello, traemos al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de acuerdos. Primero, llevar a cabo las modificaciones precisas en la normativa sobre planificación urbanística a fin de prohibir la apertura de casas de apuestas y juegos en las proximidades de centros escolares, institutos, centros juveniles y edificios públicos con alto tránsito de menores de edad. Segundo, desarrollar campañas de concienciación para los progenitores y los menores de edad sobre los riesgos que entraña el juego y las altas cifras de ludopatía que se están registrando entre jóvenes. Y tercero, colaborar junto al resto de cuerpos y fuerzas de seguridad en la inspección del funcionamiento de estas casas de juego y apuestas, a fin de supervisar el correcto funcionamiento de los mecanismos de identificación de jugadores y poder detectar posibles menores de edad que puedan haber accedido a dichos establecimientos. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, como siempre, señora Tola, por su síntesis de la propuesta de la moción. Damos turno a los grupos políticos. Por Izquierda Unida, al señor Izquierdo. Buenas tardes. En 1992, la Organización Mundial de la Salud reconoció la ludopatía como un trastorno, motivo por el que la incluyó en la clasificación internacional de enfermedades. Posteriormente, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales definía la ludopatía como una adicción carente de sustancia, o lo que es lo mismo, aquella que provoca la pérdida de control sobre la conducta y una fuerte dependencia psicológica sin necesidad de que medie ningún agente químico. Así, numerosos ensayos clínicos ponen de manifiesto que se trata de una condición que afecta gravemente no solo al individuo, sino a todo su entorno familiar, laboral y social, con importantes consecuencias emocionales y económicas. Los juegos online y los locales de apuestas están incrementando notablemente su actividad y presencia pública, como señala la moción que nos trae aquí hoy el Grupo de Ciudadanos. La invitación al juego y al riesgo bajo, la premisa de ganar dinero fácil es constante, resultando especialmente agresiva en el ámbito de la juventud y la infancia. Además, es necesario hacer referencia a que son cada vez más habituales
las webs y los juegos gratuitos en los que, sin arriesgar dinero, se desarrolla el hábito y el aprendizaje de las habilidades inherentes a la práctica de las apuestas. Desde que en el año 2011 se modificase la ley de juego, las casas de apuestas han iniciado una estrategia publicitaria muy agresiva que ha conseguido que de los 2 millones de jugadores que se estimaban en el año 2012, hoy superan los 8,5 millones, donde el 55% de la facturación total anual, que rondó los 12.000 millones de euros en el ejercicio 2017, proviene de las apuestas deportivas. Sin embargo, lo más preocupante es que para el mismo periodo se ha pasado de tener un 6% de jugadores menores de 25 años a casi un 30% en la actualidad, de los cuales, según estudios del Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad Carlos III, entre un 3 y un 5% de los mismos serían jugadores patológicos. Los principales programas deportivos de la radio y televisión española destinan un 45% de su tiempo de emisión a la publicidad, estando centrada mayoritariamente en casas de apuestas. Son incluso los propios presentadores y colaboradores quienes incitan a jugar, recordando a cada momento a cuánto se pagan las victorias de los diferentes clubes. De esta forma, presentadores o comentaristas deportivos con mucha influencia en nuestra población más joven, como Julio Maldonado, Juanma Castaño, Manolo Lama o Michael Robinson, entre otros, han sido imágenes de diferentes casas de apuestas deportivas, al igual que deportistas como Santiago Cañizares, Kiko Narváez, Michel o Julio Salinas, entre otros también. Además, mucha de la publicidad estática que encontramos en los recintos deportivos o la que hacen diferentes clubes en sus camisetas se corresponde con casas de apuestas. Querer ligar la apuesta al deporte convierte a este, en vez de en el referente recomendable y sano que debiera ser para todos los jóvenes, en un espacio publicitario que incita a conductas peligrosas para la salud mental y la economía familiar. Es importante que desde los ayuntamientos, que somos las instituciones más cercanas a los vecinos y vecinas, se asuman con determinación esta situación que puede llegar a desembocar en un problema social de gran envergadura. Los ayuntamientos tienen la responsabilidad de incorporar mecanismos que protejan a la población más vulnerable, garantizando el bienestar del conjunto de los vecinos y vecinas. El abordaje de las soluciones requiere, por tanto, determinación y un análisis profundo de la situación, contando con las organizaciones sociales que trabajan en este tema desde la sociedad civil. Por todo ello, hemos presentado una serie de enmiendas a la moción de Ciudadanos, una moción que desde Izquierda Unida compartimos y, de hecho, hemos presentado mociones de este tipo en numerosos ayuntamientos y diputaciones. Estas enmiendas que presentamos son enmiendas de adición, con el ánimo de mejorar lo presentado por el Grupo de Ciudadanos. Y, bueno, de esta forma no voy a leer las enmiendas, puesto que todos los grupos la tienen. Y, bueno, esperemos que se nos acepten para votar afirmativamente esta moción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Izquierdo. Seguimos con el turno. Señor Molina. Buenas tardes, compañeras y compañeros de corporación, vecinas y vecinos. Efectivamente, las enmiendas que se presentan son conjuntamente elaboradas entre el grupo de Si se puede, Mariana de la Jarafe, Izquierda Unida. Hemos trabajado colaborativamente esta moción que vemos muy necesaria y con estas enmiendas lo que pretendemos es, ya que tenemos la oportunidad de poder trabajar este tema aquí en conjunto, pues de salir aprobado, que no tengo ninguna duda que saldrá aprobada, poder profundizar lo máximo posible en este gran problema, ¿no? Es un problema que, bueno, ahora defenderá cada uno de los grupos su posicionamiento en esta moción, pero es un problema al cual os invito a conocer con vuestros propios ojos. No hace más falta que irse a la entrada del Centro Comercial Metromar en horario lectivo para los jóvenes que están en el instituto y ver cómo frecuentan salones de juego que están inmersos en este centro comercial, ¿no? Es un problema que además viene acompañado no solamente de la conducta compulsiva del juego, porque el juego muchas veces funciona como un trastorno puente hacia el consumo de otras drogas y de otras sustancias, ¿no? Esto no es más que abrir la puerta a otro tipo de conductas que pueden agravar muchísimo más, si cabe, los problemas de nuestros jóvenes y, sobre todo, la forma que tengan de relacionarse con el dinero. Sin olvidar nunca que cuando hablamos de ludopatía o hablamos de casas de juego, tenemos que ser lo más certeros posible a la hora de abordar esta problemática. En la Junta de Andalucía ya tenemos claro ejemplo, ¿no? Las casas de apuestas y estas grandes empresas dedicadas
al mundo de las apuestas o de... En fin, aprovechan lo más mínimo del marco legal para colarse y finalmente poder instalar sus máquinas de una u otra manera en cualquier sitio. Yo creo que las enmiendas van enfocadas a poder abordar de la manera más drástica posible este problema con el que nos encontraremos cada vez más y espero que el Grupo de Ciudadanos la valore positivamente y que así podamos votar en favor. Gracias. Muchísimas gracias, señor Molina. De segundo, señora Rodríguez Franco. Los socialistas no podemos estar más de acuerdo con la moción. El repunte de las casas de apuestas y de juegos ha supuesto también un repunte en las personas que padecen este tipo de adicción, la ludopatía, y sobre todo entre los jóvenes. Esto hace que las administraciones tengamos que afrontar esta situación y creo que es una forma de hacerlo. Muchísimas gracias, señora Rodríguez Franco. Pues empezamos el segundo turno. Señora Izquierdo. Bueno, yo incidir un poco más en lo que ya he expresado en el primer turno, pues la preocupación que a mi grupo político suscita este problema que nos mueve, además de presentar mociones y propuestas en este sentido en ayuntamientos y diputaciones, también hemos presentado un escrito en la FEM a través de Marcos Totti, alcalde de Zalamea, representante de Izquierda Unida en la Comisión de Deportes, en la que pedimos que, bueno, que desde la Federación de Entidades Locales pues se traslade al Gobierno de España la preocupación que esa comisión tiene por la identificación de las apuestas deportivas y deportes y bueno, la incidencia que esto puede tener en una ciudadanía pues muy vulnerable como son los jóvenes e incluso los niños. Entonces yo creo que habría que hacer el mismo tratamiento a estas casas de apuestas, a este tipo de actividad, pues que se hace con otras sustancias como pueden ser el alcohol o el tabaco, porque realmente pueden ocasionar un problema de la misma envergadura incluso socialmente mucho peor por la incidencia que tiene en el entorno de las personas que caen en este problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Izquierdo. Por el Grupo Ciudadano, señora Tola, y ya también pues, aprovechamos por si aceptan o no la enmienda del Grupo Si se puede y Izquierda Unida. Sí. Vamos a ver, el ánimo a las enmiendas que presentan los grupos de Si se puede, Mairena e Izquierda Unida, por nuestra parte es muy positivo. Lo que se hace en ella básicamente es concretar una serie de puntos que amplían pues, esos 3 puntos de acuerdo que presentamos en la nuestra. Sin embargo, hay uno que a mí me hace rechinar un poquito, que es su punto número 7. Instar al Gobierno autonómico a que, igual que pasa con el gremio de tabacaleras o farmacias, limite la apertura de las casas de apuestas físicas mediante el establecimiento de un mínimo de metros de separación o por núcleos de población para frenar así su expansión. Puede tener distintas lecturas, que no niego que es posible distintas interpretaciones, pero una de ellas, y es la que a mí me desestabiliza un poquito, es el tema de repartir, de difundir como si fuera en una masa urbanística las distintas casas de apuesta, que no haya mucha cercanía entre ellas. Yo no creo que fuera un problema que hubiera 2 casas de apuestas juntas. Es más, dejando zonas de la ciudad donde el acceso a este tipo de negocios no fuera fácil, quizás haríamos más bien que mal. Entonces, establecer esos metros de separación y repartirlos por el pueblo, parece que lo que estamos es favoreciendo la accesibilidad de los ciudadanos para que cerca de su casa, igual que ocurre con una farmacia, pues haya una casa de apuestas. Salvando este punto, que si los grupos de Si se puede, Mairena e Izquierda Unida retiran de su enmienda,
Nosotros con el resto no tenemos ningún problema. Nada más. Muchísimas gracias, señora Tola. Por el grupo, si se puede. Bueno, pues si esa es la salvedad en cuanto a las enmiendas presentadas, ya que entendemos que además es un paquete numeroso de enmiendas, ¿no?, las que se han aportado desde nuestro grupo político. Bueno, realmente a mí lo que me chirría es que la contradicción se recoja en el mismo argumento que utiliza usted, señora Tola, porque al final lo que pretendíamos era controlar la expansión de este tipo de negocios, ¿no? Porque creo que tenemos la responsabilidad de educar también a la sociedad en un tipo de conducta u otra. En este caso, si lo que queremos es reducir el acceso de nuestros jóvenes como colectivo al que va dirigido además esta moción a estos salones recreativos o de juego, creo que también tenemos la responsabilidad de poder ofrecer alternativas a este tipo de ocio, ¿no? Y en ese caso, hombre, comparar una farmacia con un salón de apuestas me parece un poco contradictorio. Pero lo que pretendíamos simplemente era, pues, oye, ¿por qué no apostamos por otro tipo de ocio, por otro tipo de entretenimiento que rehuya de este tipo de conducta compulsiva, ¿no? Si aceptan todas las demás enmiendas, no tendremos ningún problema en apoyar vuestra moción, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, entiendo que no aceptan ustedes la propuesta de la señora Tola. Sí. O sea, que se quita el punto 7. Venga, perfecto. Y entonces, señora Tola, aceptan ustedes toda la proposición. De acuerdo. Pues, señora Ajenjo. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, indudablemente todo lo que sea luchar contra la ludopatía, que es una enfermedad, como bien han expresado los compañeros de los distintos grupos, aquí estamos nosotros, pero tenemos que plantearnos una pregunta. ¿El juego es ilegal? ¿Está permitido las casas de apuestas? Y a partir de ahí, siendo una actividad legal que está perfectamente recogida en la legislación autonómica, no entiendo cómo los compañeros admiten todas las enmiendas menos la séptima, que tiene como origen controlar desde la base, desde la entidad que tiene competencia para controlar el juego, que es la entidad autonómica. La entidad autonómica. Y es la entidad autonómica la que tiene que marcar las pautas y las limitaciones para poder establecer las casas de apuestas. Las casas de apuestas. Porque no nos engañemos, en su redacción original, el punto 1 de la moción es muy difícil de llevar a cabo. Nosotros como ayuntamiento no tenemos la herramienta para prohibir la ubicación de las casas de juego, porque eso viene totalmente reglado y medido en la ley autonómica. Por lo tanto, podemos tener una declaración de intenciones. Podemos, pero hasta que no se modifique la ley autonómica, esto es hacer el pan con unas tortas. Y a partir de ahí nos movemos por los otros puntos, efectivamente. Como toda enfermedad, más vale prevenir que curar. Y ahí, fundamental, la Delegación de Juventud y Cultura promoviendo alternativas de ocio y alternativas que motiven a los jóvenes y a los no tan jóvenes, a ir a las casas de juego. Y después, bueno, una vez que tenemos el problema ya creado, desde Asuntos Sociales, que se faciliten los medios para acceder a las terapias oportunas. Rehabilitación o las que estimen los profesionales, que aquí tenemos un profesional en esta materia como es el señor Molina. Por lo tanto, nosotros vamos a votar afirmativamente que sí a esta moción, con la enmienda que han admitido los compañeros de Ciudadanos, pero entendemos que quitar el punto 7º de esas enmiendas, que es de verdad la madre del cordero, es de verdad quien tiene la competencia, que es la Junta de Andalucía. Eso sería lo fundamental si queremos atajar o prevenir la ludopatía
en los centros, digamos, en los centros de educación y en nuestros institutos. Pero insistir, de verdad, no es que se pongan las pilas, sino que se generen problemas desde la Delegación de Juventud, con medidas alternativas al juego y a las apuestas, y después, una vez que ya se tiene el problema, que desde Asuntos Sociales se pongan en contacto a los que sufren y padecen la enfermedad de la ludopatía con los tratamientos a seguir. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Ajenjo. Bueno, la verdad que es un problema complejo que nos afecta cada vez más y son de las cuestiones que hay que tener en consideración. Más allá de la localización de un establecimiento, no, porque créanme si les digo que hoy el mayor escenario de apuesta posible es el propio móvil. Y todos tenemos ese tipo de dispositivos encima. Bueno, pues pasamos a la votación en la que se acogen y se registran y se incorporan todas las enmiendas presentadas por el Grupo Ciudadanos, perdón, a la enmienda presentada por el Grupo Ciudadanos del Grupo Sí se Puede y de Izquierda Unida. ¿De acuerdo? ¿Votos a favor? Unanimidad. Gracias, compañeros y compañeras de corporación.